Sed todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de Al filo de la página. Sí, como podéis ver, estamos en el segundo episodio de la segunda temporada de Al filo de la página. Espero que estéis todos muy bien, que tengáis muchas ganas de escuchar este podcast, este ratito de hablar de libros. Y para los que estáis viéndonos en YouTube, para que me lo estéis viendo en YouTube, pues veréis que la cámara ha cambiado de ángulo, que yo incluso no estoy en el mismo sitio de siempre, y es que vamos a ir variando un poquito la escena y la imagen. Los que estéis viendo esto o escuchando esto en formato de podcast, pues informaros de lo mismo, de que estoy cambiando de ángulo, aunque vosotros pues simplemente lo escucharéis como siempre, o eso espero al menos. Esta vez también espero que no haya ese delay entre el audio y el vídeo, que una vez más solo afectó a los usuarios de YouTube. Así que, sin más dilación, lo habéis leído en el título, pero aún así pues, siempre queda mejor decirlo, ¿no? Así que os invito a este segundo episodio en el que trataremos sobre un bloqueo lector, qué es, por qué se da y algunas sugerencias para cambiarlo. Esta temática de bloqueo lector no viene al canal porque sí. Y es que así como todos pasamos por uno de vez en cuando, yo me encuentro inmersa en el mío propio ahora mismo. Este bloqueo lector del que os hablo, yo creo que estoy ya saliendo de él, pero no lo tengo muy claro, entonces ahí estamos, lo intento, la verdad es que lo intento. Entonces se me ha ocurrido la idea de retomar el podcast y hablar un poquito sobre esto, y sobre por qué pasa, y sobre qué hacer al respecto, o al menos cómo podemos atajarlo o cómo nos lo podemos tomar, ¿no? Al final esto no pretende ser ni nada que os pueda servir como guía o algo así, ¿no? Sería ideal que os pudiese servir, pero tampoco quiero sentar cátedra ni hablar desde puntos en los que quizá vosotros estéis inmersos en un bloqueo lector o hayáis estado por otros motivos, pero al menos sí que quiero, pues eso, formar un poquito un sitio de debate, un poquito de reflexión sobre estas causas. Y así que nada, vamos a empezar y yo creo que lo primero es explicar lo que es un bloqueo lector para aquellos que quizá no lo sabéis o quizás habéis visto inmersos en uno de vez en cuando y no lo hayáis sabido identificar. Y bueno, es muy sencillo de saber lo que es un bloqueo lector. Un bloqueo lector es pues no leer lo que te gustaría, pero no leer porque no tienes tiempo o porque te apetece hacer otras cosas o no, sino que realmente querer leer, tener ganas de leer. Incluso a mí me pasa ver novedades, ver libros en tus estanterías y decir, jolín, ojalá estar leyendo ese libro, pero ni lo estás leyendo, ni lo estás cogiendo, ni estás quizá avanzando con otros libros que tienes a medias, ¿no? Entonces esto es un bloqueo lector y de esto vamos a hablar. Y antes de empezar, o bueno, mejor dicho, no antes de empezar, ¿no? Sino empezando ya, entrando en materia, ¿no? Causas que pueden derivar en un bloqueo lector. Pues yo creo que son conocidas por todos, pero creo que viene bien repasarlas y viene bien recordarlas porque al final, queréis que no, siempre repasar una lista de este estilo o tal siempre hace que uno mismo reflexione y sepa por qué está, ¿no? en este tipo de bloqueos. El primer punto o el primer motivo puede ser por estrés o agotamiento mental, es decir, leer a quien más y a quien menos nos supone una carga, nos supone un esfuerzo que hacer y que no es obligatorio hacer, ¿no sabéis? No estamos en el trabajo, no estamos quizá cumpliendo con... Entonces, siempre se nos queda, siempre se nos acaba la pila, ¿no? Cuando vamos a leer. Y esto es una de las primeras causas que pueden causar el bloqueo lector. El segundo es lecturas que no conectan o lecturas demasiado densas o demasiado superficiales, dependiendo de la persona, ¿no? Y en este caso volvemos un poco a lo mismo, que las lecturas que no conectan o las lecturas tanto densas como superficiales pueden siempre traer este tipo de bloqueos, este tipo de no querer seguir leyendo, de no querer seguir avanzando y no poder salir de esa lectura en la que estás inmerso y decir, bueno, pues no pasa nada. Si no leo, no tengo que leer este libro. Y eso no es un pensamiento que tú hagas de forma consciente generalmente, sino que sucede, pasan los días, pasan incluso las semanas y te encuentras con que no has leído, porque claro, leer supondría coger este libro con el que no estás conectando. Otro de las causas, y aquí me quiero detener un poquito más, puede ser el exceso de estímulos. Podemos tener entre pantallas, redes sociales, ¿no? La llamada infoxicación. Yo esto lo quiero unir con el primer punto igual, ¿no? Porque el agotamiento mental creo que en gran parte en la sociedad que vivimos actualmente está derivada por el exceso de estímulos que sufrimos a lo largo del día.
El cerebro humano no está preparado para recibir tantos estímulos de manera tan continuada y sobre todo en un breve espacio de tiempo. Es decir, las redes sociales lo que provocan muchas veces son contenido rápido de consumir, sencillo y de segundos. Casi no llegamos al minuto. Y este tipo de contenido lo que hace es que el cerebro se acostumbre, que el cerebro deje de ser esa pasta flexible que debería ser y que debería abarcar todo, ¿no? Y al final agota el cerebro. O sea, consumir contenido corto de un montón de temas agota el cerebro. Y este agotamiento, este exceso de estímulos, hace que de repente enfrentar un libro sea un reto completamente inabarcable para él. Y una vez más, esto no viene desde el pensamiento activo, es decir, tú no piensas que este libro o este texto es muy largo, es muy corto, ¿no? Lo piensa tu cerebro. ¿Y qué hace? Pues no te deja leer, ¿no? Porque yo no quiero eso, yo quiero más redes sociales, yo quiero más contenido corto, yo quiero más pantallas, yo quiero esto que me apaga, ¿no? Porque al final del día, también en la sociedad que vivimos actualmente, que poco hay que hablar de ella, que no sepamos, ¿no? Nos lleva a vivir situaciones, a vivir en una rueda del día a día en el que pues entramos y no conseguimos salir, y al final solo queremos esto, solo queremos contenido corto, contenido fácil, contenido de consumir ya y contenido sobre todo orientado a pantallas, que parece que no, pero las pantallas al final están empezando a ser más problema que beneficio, ¿no? Y todo esto hace, al final el resultado o el resumen de todo esto hace que cojas un libro y no lo quieras leer y no sepas por qué. Otro de los puntos que puede llevar a un bloqueo lector es el sentimiento de culpa por no leer suficiente o por no ser suficiente. Y esto es un melón muy grande, y esto es un problema, que también volvemos a las redes sociales para hablar de esto, y es que ¿quién dice cuánto es suficiente leer en un año? Esta es la eterna pregunta, este es el eterno debate, y esto es lo que muchos creadores de contenido también promueven con los vídeos y con querer incitar a la lectura a veces, y de forma inconsciente se promueven este tipo de pensamientos, este tipo de actitudes de querer leer lo suficiente cuando no tiene por qué ser así. Y al final querer leer lo suficiente hace que no leamos suficiente, y no lo suficiente para nosotros. Es decir, si nosotros nos hemos marcado un reto en Goodreads, por ejemplo, de 50 libros, de 100 libros, de 150 libros, me da igual, de 2 libros, y no lo estamos cumpliendo, no estamos leyendo lo suficiente, ¿no? Esto es lo que nos dice nuestro cerebro, pero es verdad que es suficiente, ¿no? A no ser que nos dediquemos a ello, que sea un trabajo, en cuyo caso también volvería yo a hablar del agotamiento mental que supone trabajar, ¿no? Pero si esto no fuese un trabajo, si suponemos que leemos porque queremos y porque nos gusta y porque lo disfrutamos, ¿qué es suficiente? Yo sí llevo, por ejemplo, un registro de mis lecturas, y tengo que reconocer que quiero trabajar en esto, porque otros años sí he sentido que no he leído suficiente, y al final sí genera en mí ese sentimiento de culpa. Aunque yo siempre pienso, y esto también creo que es verdad, porque no creo que todo sea blanco o negro, sí que pienso que al final tener un registro de lecturas anuales puede ser útil si tú quieres llevar un recuento de qué lees durante un año, o si has leído más o menos que el año anterior. Pero es muy complicado que esto no se convierta en nuestra contra. Y esto es a lo que quiero llegar, que el sentimiento de culpa por no leer lo suficiente nos puede hacer dejar de leer. Y esto sería algo para que cada uno reflexionemos de forma interna si esto nos sucede o no. Y por último, otras de las cosas que también pueden ser comunes puede ser la presión de leer libros importantes o de moda. ¿Quién no ha oído hablar de los últimos libros que están de moda, que están en boca de todos en redes sociales, ¿no? Sobre todo si te mueves un poquito por la temática de libros, si te gusta este tipo de mundo, ¿no? Si consumes Booktube, Bookstagram, BookTok, sabes qué libros están de moda, sabes qué libros la comunidad considera importantes en este momento. Y si tú estás leyendo otro tipo de libros, o te ha pillado el último libro de moda en mitad de tu novela de 1000 páginas, por ponerte un ejemplo, de repente puede activarse en tu cerebro esa necesidad de decir, es que tengo que leerme este nuevo libro, es que tengo que estar en la moda, no tengo que hablar de ello, porque todos mis influencers favoritos están hablando de él, ¿cómo no lo voy a leer? Y entonces eso hace que bloqueado, ya no quiero leer el libro que estaba leyendo, que quizá me estaba gustando, pero entonces ya no lo leo, y como no lo leo, no leo el nuevo, y bucle, ciclo y bloqueo. Hay más causas, pero yo creo que estas sí que reflejan muy bien nuestra sociedad actual, como muchos de los lectores caemos en estas cosas, y no es caer porque hemos hecho algo mal, sino porque somos humanos, y porque realmente creo que leer es algo más que leer. O sea, leer
leer un libro no es coger un libro y leerlo, aunque en el fondo sí lo sea, tiene detrás muchas cosas. Los seres humanos estamos hechos pues de un montón de cosas, de experiencias, de nuestro propio contexto también. Y al final el hecho de que esta sociedad en la que vivimos, que todo es para allá, que todo es consumo rápido, que trabajamos muchas horas, que no tenemos tiempo para hacer ocio, realmente no tenemos tiempo para disfrutar de nuestro ocio y de nuestro día a día, que además estamos movidos por la industria y la cultura del todo ya, de la novedad, de la moda, de que creo que cada 6 minutos sale un libro en España. Creo que la cifra era esta, cogedla con pinzas, pero es una burrada de esta. Si no eran 6 minutos, eran 16, pero sigue siendo una barbaridad, ¿no? Y al final, toda esta presión y esta sensación de todo a más, lo que hace es que no podamos pararnos, no podamos decir, espera, yo quiero leer porque me gusta leer, ¿no? Al final se queda atrás, parece que no somos capaces de entender que eso es lo que nos tiene que mover leer, ¿no? Y yo no sé si todos recordamos, bueno, sí lo sé y realmente sí lo creo que todos los tiempos pasados los recordamos mejor de lo que fueron, pero yo sí tengo el recuerdo de leer de pequeña, mucho antes de que las redes sociales o de que internet fuese el centro de nuestra vida, y que solo leía libros porque en la biblioteca o en la librería, ¿no? En este caso, me llamaban la atención, incluso por la portada, que también podemos hablar de elegir un libro por la portada, ¿no? Porque eso es otro tema también muy interesante. Pero mi yo de 12 años, de 10 años, elegía los libros casi por la portada, también por la sinopsis, pero yo es cierto que no cogía un libro para leer la sinopsis si la portada no me llamaba la atención, y esto tengo que reconocer que es así, porque una vez más, todos somos humanos y a mí las portadas bonitas me gustan mucho. Y entonces ese libro, que tanto la portada como la sinopsis encajaban con lo que a mí me gustaba, me iba a casa y me lo leía. Y así es como he descubierto un montón de libros que me han gustado y un montón de libros que no me han gustado. Incluso yo he ido a las librerías a pedirle al librero que me recomiende libros en base a mis gustos o a libros que me han gustado o que me he leído en anteriores ocasiones. Y esto ahora me parece que es una práctica que, al menos en mi caso, sería imposible de hacer. ¿No? ¿En qué momento voy a ir yo a la librería a preguntarle al librero que me recomiende un libro cuando tenemos internet, cuando tenemos redes sociales, cuando tenemos a los influencers? Y cuando también es verdad que las librerías han cambiado mucho estos años, y librerías a las que yo voy habitualmente tienen zonas de novedades, zonas de recomendados, y eso todo facilita mucho el proceso de compra. Pero a lo que voy es que siempre tenemos esos estímulos de otro y otro libro, ¿no? E incluso también el estímulo de cerrar cosas y de dejar cosas atrás, cuando tendríamos que centrarnos en el ahora y en el poder decir, no, pues es que resulta que me estoy leyendo este libro que tiene 15 años, que nadie está hablando de él y que me está encantando y que me tengo que permitir disfrutar de él porque quizá también me quiero leer la última novedad de Grady Hendrix y quizá me la quiero leer ahora, pero estoy disfrutando de este libro que salió hace 15 años simplemente porque me está gustando y lo quiero reflexionar, y debería ser suficiente para poder leer y sentarnos a leer. Y esto, aunque nosotros podamos pensar que lo hacemos o que, jolín, pues es verdad, el cerebro funciona de forma diferente, y si él no lo cree así, te va a costar mucho poder salir de ese bloqueo lector. Entonces, en resumen, ¿no? Por cerrar un poco esta parte de causas y un poco autoanálisis de bloqueos lectores, sí me gustaría quedarme con que reflexionemos, sobre todo, no nos culpemos, ¿vale? Creo que la culpa está fuera de esta ecuación, porque una vez más leemos porque lo disfrutamos, y si en este momento no lo estamos disfrutando, está perfecto querer buscar la solución, querer analizarlo, pero no podemos culparnos. Entonces, con la culpa fuera, creo que es muy interesante hacer esta reflexión, y a mí me gustaría hacerla en este mismo podcast, en directo. Y yo creo que estoy sufriendo sobre todo de exceso de estímulos y de agotamiento mental, que, como he comentado antes, creo que va bastante de la mano, porque últimamente ando en redes sociales más de lo que debería. Y es una cosa que la sé, que la conozco y que me gustaría, y que de hecho estoy haciendo algún cambio o intentando cambiarlo de alguna manera. Pero también llevo un agotamiento mental de unos meses, pues de todo, ¿no? Del mundo, que a veces pues te atropella y te pasa por encima. Y creo que esos dos factores se me han mezclado para no querer leer. Y soy consciente de que las horas que antes le dedicaba a leer las estoy sustituyendo por jugar a videojuegos. Cosa que me parece perfecto, que me parece una cosa y una forma de aprovechar el tiempo muy buena. Porque también podemos hablar en otro capítulo, si queréis, de los videojuegos, aunque no sea el tema principal de este podcast, pero considero que los videojuegos aportan muchísimo.
son grandes cosas que podemos tener en nuestro día a día y que realmente son cultura, al igual que la lectura. Y eso lo creo firmemente y podemos hablar de esto las veces que queráis. Pero realmente creo que estoy acercándome a los videojuegos desde esta forma tóxica que tengo de alejarme de los libros. No porque me apetezca jugar, que quizá también, sino porque me apetece no leer, ¿no? Porque no quiero leer, porque pienso en que quiero leer y digo, ¡buah! Pero me apetece encender la Xbox, y entonces enciendo la Xbox. Y yo creo que estoy ahí, y creo que no solo es de reducir el tiempo de pantallas y de redes sociales, sino que también es no buscar tanto esa Xbox en este caso y buscar más el libro. Y eso es lo que yo creo que debería hacer, porque creo que mi problema está ahí. Porque creo que ese agotamiento mental y ese exceso de estímulos no van a parar hasta que yo decida parar. Porque no considero que esté en una época de mi vida diferente o complicada o que vaya a cambiar, sino que creo que esto tiene que ser una forma de darle la vuelta a la rutina, y creo que puede ir por ahí mi problema. Te invito de verdad y de corazón a que si quieres pausar este podcast, este vídeo ahora mismo, yo te voy a esperar, me voy a quedar aquí esperándote. Me gustaría que hicieses la reflexión de qué te sucede a ti o por qué crees que tienes este bloqueo lector, o lo has tenido, o por qué, o si estás entrando en uno, porque a veces darse cuenta de que uno está entrando en un bloqueo lector no es fácil. Te invito a reflexionar, te invito a que le des una vuelta, y vamos a irnos a la parte 2, vamos a hacer una pequeña pausita musical y vamos a hablar de estrategias para salir del bloqueo lector, con un pequeño apunte al principio que me va a gustar hacerlo. Así que hablemos de ello, hablemos de las estrategias, pero primero pausita musical. Bueno, y ya estamos entrando en la segunda parte del podcast, que serían las estrategias para salir del bloqueo de lector, ¿vale? Pero antes de esto me gustaría hacer una pequeña reflexión acerca de lo que implica salir de un bloqueo, y es que hay que salir de un bloqueo solo cuando uno quiera salir del bloqueo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que si las causas o los motivos por las que puedas llegar a estar tú en un bloqueo no las tienes definidas, no las tienes todavía identificadas, o las has identificado como algo que pues va más allá de pues simplemente no quiero leer, porque a veces el no quiero leer, no me apetece leer, puede ir tapando muchas otras cosas que son pues bastante más graves o que requieran bastante más atención por parte de uno mismo. Lo primero que tengo que decir es que no hace falta ninguna estrategia, de que quizá no hace falta leer, quizá leer es algo que hacemos porque queremos hacerlo, porque nos gusta hacerlo, y si no estamos en el momento de leer, lo que no vamos a hacer es obligar, lo que no vamos a hacer es forzar tampoco la máquina, ¿vale? Entonces, dicho esto, sí que puede haber personas, como por ejemplo en el caso en el que yo creo que me encuentro, en el que ya he transitado esta fase de bloqueo y estoy saliendo un poco de ella, o queriendo salir al menos, y creo que al menos es interesante poder conocer algunas herramientas, algunos truquitos, ¿no? Algunos tips que puedan ayudarte o que puedan ayudarnos, porque me incluyo, a salir, ¿no? A terminar de sacar esa patita del bloqueo y empezar otra vez pues a disfrutar de esto, que al final es un hobby, que es para disfrutarlo, y que si no lo estamos disfrutando pues no tiene ningún sentido. Entonces lo primero que se puede hacer es cambiar de formato, por ejemplo, probar un audiolibro, que al final los audiolibros tienen la ventaja de que puedes hacer otras cosas mientras escuchas, y lo que por desgracia, y esto es este es el tema principal en realidad del capítulo, tenemos que hacer más cosas a lo largo del día, ¿no? Que es esa parte del burnout que podemos llegar a sentir. Pues tenemos que hacer las cosas de casa, caminar, ir a sitios, transporte público, pues al final desperdiciar un montón de horas, digamos, en cosas que ni siquiera queremos hacer. Si tenemos la suerte de que esas tareas son tareas repetitivas o rutinarias que no exigen que nuestro cerebro esté al 100%, igual quizá podemos estar escuchando un audiolibro de mientras, para tanto amenizar esas actividades que tenemos que hacer, que quizá no queremos hacer, o hacerlas de otra manera, a la vez que empezamos a volver a conocer todas estas historias, conectar con todos estos personajes, y pues quieras que no, al final conocer las historias desde otro punto de vista quizá. Y otro punto de cambiar el formato podría ser leer algún cómic o novela gráfica, porque son más visuales y al final son menos demandantes. ¿Aquí qué estamos buscando? Pues que el cerebro le volvamos a decir, oye, a ti te gustaba hacer este esfuerzo, ¿tú te acuerdas? Mira, toma un poco, ¿no? Y de una manera u otra pues puede ser una buena idea. Luego, otra opción que por lo menos yo sé que a mí no me funcionaría, y por tanto yo no la voy a probar porque sé que para mí no es, pero creo que para muchas personas sí puede serlo, es releer un libro que te haya encantado o que te guste mucho y volver a esa historia
para recordar lo que fue para ti leer, ¿no? Cuando le leíste por primera vez. Y eso creo que puede estar bien, porque creo que puede ser, pues ya digo, un truco que puede servir, que puede hacer que te leas un libro en muy poquito tiempo y que eso te dé ese punch, ¿no? Ese enganchar que buscamos. Pero para mí quizá no lo pueda ser tanto, porque a mí no me gusta releer libros. Solo he releído creo que 3 libros en mi vida y todos ellos los he disfrutado un montón, pero soy tan selectiva para releer. Quizá porque creo que tengo tanto por leer y por historias por conocer que no quiero quedarme atascada en las historias, pero puedo pensar, si lo reflexiono, y decir, quizá esto que estoy haciendo no deja de ser esta hiperproductividad que llevamos criticando durante todo el capítulo de leer más libros, llegar a objetivos, ¿no? Pues no lo sé, pero creo que releer para mí no es la solución para salir de un bloqueo, aunque creo que pensándolo a muchas personas se puede funcionar, y creo que si lo dejo aquí puesto, pues que pueda ser útil. Así que si para ti es, por favor, coge tu libro favorito de la vida, coge ese libro que es un sitio cozy para ti, que es casa, y léetelo, disfrútalo, huélelo, siéntelo y recuerda cuando lo leíste por primera vez, porque eso va a hacer que reconectes con la lectura y con los libros también de una manera muy bonita. Otra de las partes que pueden ir realmente unidas con la segunda, aunque no tenga nada que ver, ahora me explico, es poder leer cuentos, lecturas cortas, poesía, ¿no? Que pueda ser esa parte de sentir que has terminado algo que pueda motivarte a seguir. Esto lo quiero unir un poco con lo de releer, porque creo, por una parte, que para mí no es, y por otra parte, aparte de que para mí no sea, creo que va de la mano con leer un libro que amaste, porque creo que ese libro que a ti te encantó de pequeño, siempre pienso en como de pequeño, pero no tiene por qué, puede ser un libro de hace 3 minutos. Pues este libro, al final, te va a enganchar tanto por la historia que ya conoces, como porque te lo vas a terminar rápido. Entonces creo que el siguiente punto, que era terminarse algo rápido, creo que puede ir de la mano. Y también creo que para mí no es. Creo que a mí no me importa tanto cuándo terminar un libro, sino estar disfrutando de ese libro y disfrutando del viaje. Aunque quizá esto también es mucho pedir y por eso sigo en el bloqueo, también lo tengo que decir. Y luego, por último, y esto es, yo creo que el punto clave, para mí es para subrayar en amarillo, y para esta es pregunta de examen, esto entra, este temario entra, y es abandonar sin sentir culpa. Abandonar porque no te está gustando, abandonar porque no quieres. Porque muchos de los bloqueos lectores vienen porque el libro no te está gustando. Y a veces es tan sencillo como eso. El libro que te estás leyendo no te está gustando, amiga, date cuenta. Abandona ese libro. No es para ti. Yo tengo que decir que voy a señalar con el dedo a un libro que me está bloqueando, que simplemente lo estoy ignorando y estoy leyendo otras cosas, pero no lo he abandonado. Y esta mañana he decidido abandonarlo, y es Escuadrón de Brandon Sanderson. No puedo más. No quiero saber nada de Spensa ya más. No me está gustando por dónde va. Spensa, te quedas con tus zapadores y tus cosas. No puedo más. Y claro, ¿cómo voy a abandonar yo un libro de Brandon Sanderson? ¿Estamos locos? Pues igual estamos un poco locos. Porque igual no pasa nada por abandonar un libro de Brandon Sanderson, ¿no? En mi caso al menos, ¿no? Esto yo hablo de mi caso y hablo de lo que yo creo que puede estar el problema. No digo que Escuadrón sea el libro que me ha bloqueado, porque, insisto, estoy leyendo otros libros que tampoco me está apeteciendo leer, pero creo que hay que abandonar, hay que empezar a dropear libros, y creo que abandonar Escuadrón de Brandon Sanderson es lo primero que voy a hacer en cuanto acabe este podcast. De hecho, ya lo he hecho, porque no voy a volver a leerlo, y hay que seguir a mirar hacia adelante. Y ¿sabéis qué pasa? Y es lo mejor y lo más bonito de los libros, que quizá de aquí a un año sí lo sea. Igual de aquí a un año me apetece cogerlo y darle otra oportunidad. Así he descubierto lecturas y he descubierto libros que en su momento no pude con ellas y que a posteriori me han gustado. Otras que no, otras que simplemente no he seguido con ellas. Pero es que hay que empezar a abandonar más libros. O sea, hay que empezar a abandonar más libros. Y creo que es un punto muy importante, de pasar a otra cosa y sentir que lo has abandonado, pero abandonarlo de verdad, no decir, va, quizá lo retomo, de momento abandónalo, si luego te apetece retomarlo, te apetecerá, pero ahora mismo abandónalo, siente que lo has dejado atrás, siente que lo has cerrado, que lo has terminado, y empieza con otra cosa que te pueda gustar más. Otro punto que puede ser interesante es alejarse de las recomendaciones de todos estos influencers que hemos hablado, que hacen tanto bien a la comunidad, y que realmente creo que hay influencers que hacen mucho bien y que gracias a ellos muchísimas personas han empezado a leer. Pero si estamos en este punto, creo que lo mejor es dejar de consumir ese tipo de contenidos hasta que estemos un poco mejor, ¿vale? Y creo que esto es importante porque
parte de lo que puede ser el problema puede ser esta presión de leer novedades, de leer cosas que está hablando todo el mundo y que está leyendo la gente, y al final no nos sienta bien. Entonces, lo mejor que podemos hacer en este punto creo que es, tal y como he hecho antes un poco esta analogía con mi yo del pasado, volvamos a ser nuestros yoes del pasado, volvamos a estar en ese punto en el que leíamos e internet no estaba dentro de nuestras vidas, y empezamos a buscar recomendaciones porque la portada es bonita. Y entended la analogía de la portada es bonita, porque realmente no estoy diciendo que tengáis que elegir el libro por la portada, aunque si es así, mejor por la portada que por TikTok. Otro punto, que lo veo muy, muy útil, pero que quizá requiere en ciertos casos de algo más de estructura, y es leer con otras personas, hacer clubes de lectura, ¿vale? Esto es lo que digo, requiere que haya otra persona implicada, y quizá en ciertos puntos o en ciertos momentos no es posible. Pero hacer un club de lectura da una motivación, da una chispa de motivación extra, porque lo tienes que comentar, porque tienes una fecha para leer, pero que esa fecha sea móvil, que no sea una tarea, que no sean deberes, ¿vale? Pero sí que tener una fecha. Y sobre todo, lo más importante, tener a alguien con quien comentarlo, y alguien que tire de ti, alguien que te pregunte por dónde vas, qué tal vas, te da tiempo, no te da tiempo, lo dejamos para la semana que viene. Tener esas metas con un club de lectura creo que es ideal para volver a leer, para coger el libro que os apetece leer, a tu amigo y a ti, que lleváis tiempo sin poder leerlo, porque lo estáis aplazando, y cogerlo y leerlo. O personas desconocidas. Hay clubes de lectura en internet, hay clubes de lectura online. Si algunos de esos clubes de lectura están leyendo un libro que os interesa, también echaros para adelante, apuntaros si podéis. Y lo dicho, y yo creo que es un punto muy muy bueno y una experiencia muy muy buena que podéis hacer para que puedas volver a engancharte a este hobby, que al final es un poco la idea. Yo creo que estos son los puntos más importantes, son un poco la recomendación. Quiero antes de irme, mejor dicho, recomendar un par de libros que a mí me han sacado de bloqueos lectores. Y con esto cierro, porque si sentís que nuestros gustos coinciden, o que estamos un poco alineadas quizá en cuanto a lo que leemos, quizá os puede servir algún libro de los que os recomiendo. Y quiero mencionar el primero, a Brandon Sanderson, y por eso choca con abandonar un libro de Brandon Sanderson ahora mismo, pero Brandon Sanderson para mí es la fantasía que es casa. O sea, para mí la fantasía es un género muy importante en mi vida, la fantasía y la ciencia ficción, pero creo que un poquito más la fantasía, aunque bueno, depende del día que me pilléis. Hoy soy más de fantasía, y realmente Brandon Sanderson tiene una pluma que al final es todo muy sencillo. Es un autor que no es difícil de leer, y es un autor que sí, que tiene larguras y longitudes, pero es que, como tal y como os he comentado, para mí no es la parte de leer libros cortos. Para mí es la parte de estar pensando, de estar cocinando y decir, ojalá estar leyendo El Camino de los Reyes, ¿no? Por ejemplo. O estar viendo una película y decir, cuando termine la película nos vamos a la cama y voy a seguir leyendo El Camino de los Reyes. O estar en el metro y poder sacar El Camino de los Reyes. Igual El Camino de los Reyes no es el libro para sacar en el metro, porque igual te dejas la espalda. Pero también existe la lectura digital, que hay para eso un buen ebook y para adelante. Pero más allá de eso, Brandon Sanderson en cualquiera de sus formas, pero especialmente Trenza del Mar Esmeralda, me sacó de un bloqueo que no tenía fin. O sea, era un pozo de bloqueo. Me lo leí en día y medio. Y solo paré de leer porque había quedado por la tarde con mis amigos y tenía que parar porque llegaba tarde. De hecho, llegué tarde. ¿Vale? Esa sensación yo quiero recuperar ahora mismo. Entonces, releerme Trenza, por ejemplo, a día de hoy, creo que no funcionaría para mí. Pero Trenza del Mar Esmeralda, si no lo habéis leído y os gusta la fantasía, os gusta cómo escribe Brandon Sanderson, o creéis que os puede gustar, creo que es un libro que os va a sacar de cualquier bloqueo. Es medicina para el alma, de verdad. Trenza del Mar Esmeralda es medicina pura. Y luego, otro tipo de libros que se pueden alejar un poco más de Brandon Sanderson, un poquito menos amplios y tal. Tengo a mi otro escritor de cabecera, otro escritor que también para mí es casa, que es Grady Hendrix. Tiene ahora mismo, que los he contado, 8 libros publicados en castellano. Si los habéis leído todos, lo siento muchísimo. Si no habéis leído nunca, o sea, ninguno, os envidio por ello. Y si no habéis leído ninguno, os vais a tener que leer Guía del Club de Lectura para matar a vampiros, para que yo me quede tranquila y me quede a gusto y se os quite el bloqueo lector para siempre y no volváis a tener nunca más un bloqueo lector, porque es increíble. Yo tengo ahora mismo 2 libros pendientes de Grady Hendrix. Uno es Vendimos nuestras almas y el otro es el último que he sacado, que no me acuerdo cómo se llama.
Brujería para chicas descarriadas o rebeldes. No lo sé. Algo así. El caso. El último que he sacado, que brilla en la oscuridad, y lo tengo en la estantería. Estos 2 libros creo que pueden ser un poco mi cura a día de hoy. Así que yo, por mi parte, lo que voy a hacer por mí va a ser dejar de leer Escuadrón de Brandon Sanderson. Voy a intentar terminarme el tercero de Dune, Hijos de Dune se llama, que me lo estoy leyendo ahora mismo y voy por la mitad. Y es lo que digo, por eso al principio del podcast he empezado diciendo que creo que estoy saliendo. Porque estoy leyéndome Hijos de Dune a una velocidad de crucero, despacito, a mi ritmo, pero me la voy leyendo y me está gustando mucho. Entonces me gustaría terminarme Hijos de Dune, que creo que no me está yendo mal, no me va mal. Y luego voy a coger el último libro que ha sacado Grady Hendrix, el de Brujería para chicas descarriadas, creo que se llama. Y espero que sea ese libro que también sea medicina para el alma, porque le tengo expectativas. Y si no es, bueno, pues probaremos otros de los trucos que hemos visto en esta lista, como sobre todo tomarme las cosas de otra manera, porque de verdad que creo que tengo un problema de sobreestimulación mental que debería pararla. Entonces, estas son mis recomendaciones para vosotros y para vosotras si tenéis un bloqueo lector. Me gustaría que comentaseis en comentarios vuestros libros que os han sacado de bloqueos lectores, motivos por los que os han sacado, porque realmente creo que esto puede ayudar mucho a las personas que están buscando cómo salir de ella y cómo salir de este bloqueo. Entonces, creo que sería ideal que aquí se formase una comunidad ahora mismo de recomendaciones y de comentarios en los que podamos hablar cada uno de nuestros libros que nos sacaron de bloqueos o que creemos que nos pueden sacar de bloqueos, que podría ser muy bonito. Y con esto vamos a hacer una última pausita musical y vamos a cerrar este podcast hablando de pequeñas reflexiones o de realmente cómo estamos cuando estamos en un bloqueo lector. Para terminar este capítulo, este episodio de podcast, que creo que ha quedado bastante completito, ha quedado bastante recogido, creo que he podido explicar más o menos mis puntos de vista y creo que hemos reflexionado un poquito de ciertas cosas. Simplemente recordar que leer es un hobby, que nada te hace ni mejor ni peor lector, que los libros que te marcaron te seguirán marcando y que realmente, si quieres definirte por leer o por cosas que has leído o por cosas que vayas a leer, hazlo, porque realmente creo que también los libros tienen ciertos valores y está bien asociarse a ciertas cosas, pero a lo que ya te has asociado no te lo quita el hecho de llevar tiempo sin leer. A lo que te vayas a asociar en el futuro, los libros que te vayan a representar, a marcar o que vayas a vivir, o incluso los que no te vayan a gustar, van a seguir ahí. Quizá todavía alguno no se ha escrito y cuando se escriba o cuando tú lo vayas a leer, seguirá estando ahí para ti, porque los libros no se cansan de esperarnos. Entonces, lo más importante, amabilidad con uno mismo, tranquilidad, entendernos y entender el bloqueo lector quizá como una posibilidad o una experiencia y un análisis de qué puede estar pasándonos, qué puede haber detrás de este bloqueo lector, que yo creo que a veces es importante hacer esta reflexión y muchas veces no lo hacemos, y ser amables, y eso es un poco. Entonces, yo creo que el siguiente libro que nos va a sacar ese bloqueo está ahí, esperándonos. Para algunos estará más cerca, para otros estará más lejos, pero llegará. Entonces, si habéis llegado hasta aquí, os agradezco muchísimo que hayáis llegado. Espero que no os esté haciendo pasar mal el bloqueo lector que estéis pasando o que hayáis pasado y que hayáis superado. Compartid este vídeo, así que por fin, dadle a me gusta y todas estas cosas que dicen todos los influencers y que ya os sabéis de memoria, hacedlo, que nos viene a todos muy muy bien. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Así que espero que para cuando nos volvamos a ver hayáis podido leer o hayáis podido al menos analizaros un poquito más. Y si no habéis podido, seguro que está más cerca esa capacidad de ese libro que esperáis. Así que sin más, yo me despido y un besazo.